crear una tensión gracias al emplazamiento de cámara, con lo cual demuestra que Mankiewicz, eso de que era un director solamente teatral, es una gran falacia. No, bueno, es que hay... Sí, no, perdón. No, que ahí mismo también, pues, el propio lugar donde se coloca y está la cárcel, si en vez de ser un alcatraz rodeada de agua, es una cárcel rodeada de tierra, pero imposible. En cambio, con unos cuantos planos, que yo creo como correspondiendo a lo que tú acabas de decir, Antonio, pues nos da un sentido total del lugar polvoriento, asqueroso, imposible en donde están estos condenados. Un lugar donde indudablemente pues, puede ocurrir de todo, porque además es claustrofóbico. Y el propio alcaide, cuando llegan y lo recibe, dice que aquí estamos todos prisioneros, o más o menos, o todos queremos no estar aquí, sino salir de otro lugar, por lo cual está clarísimo que ya es un anticipo de su propia ganas de hacerse con el dinero que supuestamente tiene el compañero, ¿no? Además, en una película de cárceles, que hemos visto muchas, es un género. Es un género, pero esto es un exterior. Tienes la sensación de que el aire te está rodeando, que hay como una especie de libertad, porque respiras maravillosamente, incluso los planos en que ves los interiores de lo que podríamos llamar celdas, que son unas celdas muy atípicas también, hay algo como menos lúgubre. Sí, menos rígido en esto. Entonces, eso es algo magnífico. Existe un tópico, que es que todos estos directores que venían del mundo de la escritura tenían que ser unos señores que ponían la cámara solo para que los diálogos estuvieran bien dichos. Y no es verdad. Y sobre todo en el caso de Mankiewicz, que era productor, que ha sido productor durante muchos años. Ha producido películas de todo tipo, desde Las llaves del reino. O sea, sí. Bueno, entonces, esa película escribió el guión. Sí, bueno, claro, él era... Pero creo que eso es absurdo, sobre todo cuando ves Cleopatra. Cleopatra es una película muy personal, muy íntima, pero también muy espectacular. Es una película llena de una belleza, donde él valora enormemente el vestuario, la música, todo tipo de puesta en escena sutil, y aquí la tiene, ¿no? Entonces, lo que yo creo que sí tienen estos directores es, la palabra era tuya, esa cosa fría que se llama inteligencia. Y eso lo tienen dominando la puesta en escena. Valoran un conjunto mucho más que otras personas. ¿Sabéis lo que ocurre con Mankiewicz? Que Mankiewicz no es un poeta. Es decir, yo admiro muchísimo a los grandes cineastas poetas como Ray o como Furs, pero Mankiewicz no es un poeta, no es un lírico, es un moralista. Y naturalmente en él predomina la inteligencia y el juicio sobre comportamientos. Y eso lo ha hecho siempre. Pues yo diría que en esta película lo que no hay es ni un solo momento de emoción. No. Bueno, hay. Pero hay muchos de inteligencia. Y es muy difícil encontrarlos en el cine de Mankiewicz. Es difícil encontrar en Mankiewicz esa porque la emoción hay como un pudor. Que a él y una ética suya. Una ética, y un carácter, y una naturaleza suya. Él no es un poeta, no lo llevó Dios por el camino de la poesía. A lo mejor lo sentía. Es muy difícil encontrar momentos que te emocionen. Yo creo que por eso... conmuevan, yo hablo de que a mí la película para mí, personalmente, no digo que sea la mejor, pero a mí la que más me gusta es El fantasma y la señora Miur, es porque hay 2 o 3 momentos cuando, por ejemplo, ella está dormida y él la habla y le dice lo que podía haber sido la vida de ellos si él no fuera un fantasma. Y ahí hay algo que de repente transmite emoción. Es de las pocas veces que en sus películas dices, caramba, hay una emoción. Es emocionante, te puede incluso llevar a... Yo solo hay un momento en la película... Es muy difícil en el cine de él. Creo que en esta película hay un momento de una ligera insinuación de emoción que me reservo, porque lo voy a decir al final. Claro. Lo voy a decir al final. Yo no sé si coincidimos. Pero fíjate que el melodrama tiende a la emoción. Sí. Y sus melodramas son fríos. La Condesa Descalza es una película de hielo. Es de hielo. Fíjate que es un melodrama. Lo tiene. No, pero él es el anti-Douglas Sirk, por ejemplo. Quizá con Antonio a lo mejor coincidimos, yo lo voy a decir. Es un momento no de emoción de espectador, puesto que no hay ninguna. Yo creo que estamos en este caso sí de espectadores ante unas situaciones que él está planteando, y tu emoción, Mankiewicz dice que es tuya, ¿no? Pero sí hay un momento donde hay un personaje realmente que a mí me emociona por la frase tan tonta que dice, que es precisamente el sheriff juez, o el juez sheriff en la casa de prostitución, que dice que está enloquecido el animalito ha perdido el juicio. Entonces digamos que hay esa presentación tierna de ese loro que ha estado dando tantas vueltas por culpa de los tiros y que ha enloquecido, aparte que es un rasgo de humor,
también, que subraya mucho en la película, también es un rasgo para mí de emoción ante algo que ha emocionado, porque realmente si Douglas no dispara contra uno de los suyos para que no mate a la niña, a la chica, yo creo que igualmente no es por hacerle ningún favor a la chica, sino por hacérselo a sí mismos para que no le cree complicaciones en el futuro. No, además es la política suya, irse quitando cómplices como para quedarse el solo. De todas maneras, todos estos hombres que se acercan en los años 70, algunas las hemos visto aquí, al western, creadores, escritores, Blake Edwards, Dos hombres contra el mundo se llamaba. Dos hombres, no me acuerdo cómo se llama. Dos hombres y un destino. No, esa era otra. Otra, la de Blake Edwards, Dos cabalgan juntos. Esa es la de John Ford. La hemos puesto aquí. Sí, Dos hombres contra el mundo, me parece que se llama. Bueno, o El pistolero de Cheyenne, de Cukor. Todos se acercan como con miedo a la emoción, esa emoción que se desborda en John Ford, en Wellman, en el propio... En Raoul Walsh, fíjate, cómo murieron con las botas puestas. Yo creo que hay un regusto, ¿cómo puedo? Sí, que dicen... De que la emoción les parece un recurso facilón. Sí, o si no facilón, vosotros sabéis, no aunque sea una información absurda y no demasiado pertinente, la edad que tenían los actores Kirk Douglas y Fonda cuando hicieron esta película. Eran mayorcitos. Es que yo he tenido la curiosidad. Bueno, es el año 70. Kirk Douglas tenía 54 años. Pero joven. Y Henry Fonda tenía 66. Y Mankiewicz debía tener 60. Pues exactamente 61. Claro. Porque nació Mankiewicz creo que en el 9, en 1909, y esto es del Eso 70, quiere decir que Kirk 61. Douglas, imagínate, ahora, que ha seguido haendo cine hasta el final. Y que está felizmente vivo. Yo creo que de esa generación es el único, ¿no? Sí. Porque Paul Newman ya es posterior. Luego es posterior. El personaje de Kirk Douglas es maravilloso porque es un criminal absoluto, es un sanguinario cuando va eliminando Yo no haría eso, Paris. Sí. Con pinches, y sin embargo, como siempre, sí está jugado amigo. primero en la propia personalidad del actor de Kirk Douglas, que es la simpatía pura y naturalmente nos quedamos con él. No, y luego el gran simpatía que da miedo. La simpatía que da miedo, pero realmente que dobla el personaje con un relieve y el gran sarcasmo infinito. El gran sarcasmo de la película es que Henry Fonda no consigue rehabilitar a los delincuentes, sino todo lo contrario. Los delincuentes le convierten a él en otro delincuente. Y Henry Fonda no solamente es el personaje más pasable de todos ellos, siendo naturalmente un canalla. Aunque realmente... Sino que además hace otras cosas. Es decir, él pasa luego una factura, nos pasa a los espectadores y a las autoridades del Estado porque ha puesto la prisión de punta en blanco. O sea, él se va con el dinero americano. Pero ahí tenéis una prisión modélica. Aunque realmente yo no sé, en el pasado, digamos, de Henry Fonda no se nos explica, y por lo tanto yo no sé si es el clásico serio de la época que muchas veces accedía siendo buena persona. Yo insisto en la presentación del personaje. Claro, es un hombre del diálogo. Es un hombre es un sheriff. Es un hombre con un talante. Que quiere convencer a la gente, que no quiere utilizar la violencia, no quiere disparar. Hay que rehabilitarlos. Claro. Yo creo que eso es el comienzo. Y luego lo que ocurre es que el proceso es que se convierte en el más canalla de todos. Lo cual no deja de ser una cosa muy divertida de la película. Bueno, es la enseñanza que le han dado, que es una consecuencia de una realidad que está viendo, que dice, bueno, tampoco esto es tan malo, acaba de decirlo, ha colocado una prisión modelo, ha hecho mucho en la vida y luego hay una cosa muy divertida, que al final de toda la historia, el ayudante del predicador decide volver a la cárcel y se cierra incluso la verja de la celda porque está allí estupendamente. Y porque elige la sensatez frente al mundo de los Quedan 6 meses. Quedan 12 meses o 16. Pero incluso Bartlett Meredith, el viejo, pues es un hombre que está feliz en la cárcel. Porque no parece que haya malos tratos ni nada. Él está ahí cultivando su granja ya la tiene. No, y luego esa especie de tiesto que tiene él allí. O sea, efectivamente la prisión da una sensación no de tortura, sino... Pero ¿sabéis de Muriel cuenta? Mary recuerda un poco al personaje, cuando ya está mayor, que está cultivando su pequeño huertito en Papillón, a Dustin Hoffman. Ese personaje, claro. Sí, no, Douglas, cuando está en la celda de castigo, vamos, está como en una especie de balneario. Aquello desde luego, pero normalmente en el cine es curioso. Creo que aquellos que están condenados a cadena perpetua, que llevan muchísimos años,
que son cuando las personas mayores, cuando la presentan, siempre acaban siendo unos personajes muy acomodados a la situación en que se encuentran. Sí, sí. Es raro ver una película, yo no recuerdo, de una persona que lleve muchos años y esté totalmente amargada.